hemos encontrado tanto de Camino Real y también de Camino de Cruces muy cerca de la ciudad. Aquí ya en la primera imagen vemos, por ejemplo, el resto de estos caminos que probablemente ninguno de ustedes lo ha visto antes. La imagen a la izquierda es una imagen que encontramos aquí en la Biblioteca Nacional justo con Almir hace varios años, que son del Camino Real que sale de Panamá la Vieja hacia Portobelo, y eso es del momento cuando se construyó una primera carretera en este sitio, como en 1912. Entonces ahí vemos como la máquina corta ese camino. Por ejemplo, en la mitad vemos una sección del Camino de Cruces muy cerca del campo de Antenas. Todo el mundo sabe hoy en día dónde queda el campo de Antenas. Ahí se está construyendo la ciudad hospitalaria, pero ahí mismo se ha encontrado también ese resto del Camino de Cruces, y está trabajando también el arqueólogo Adrián Mora en el proyecto con FCC. Y a la derecha es un hallazgo también muy interesante porque es el Camino Real en el área del lago Alajuela. Y los que han realizado esa excavación fue la misma gente de la comunidad para poder realmente ver ese camino, porque estaba en una zanja, y también para poder trabajar en el turismo cultural. Entonces la comunidad de ese lugar es como el protector y guardián de ese patrimonio cultural. Bueno, primero un mapa que muestra los caminos. Aquí a la derecha tenemos aquí una luz. Este es el Camino Real, desde el casco antiguo que va hasta Portobelo, Nombre de Dios, y aquí está el Camino de Cruces. Bueno, es la imagen con los caminos coloniales, con la geografía actual de Panamá. Y bueno, este mapa es más interesante aún porque muestra cómo fue la geografía en el centro del istmo antes de la construcción del canal. Y ahí vemos cómo ha cambiado la geografía, y bueno, si lo relacionamos, ese cambio drástico en la geografía, también con el cambio drástico en la percepción de la historia, entendemos por qué hoy en día ya muy poca gente no considera los caminos coloniales, porque han sido totalmente transformados en el proceso de la construcción del canal. Bueno, aquí son los puntos claves del camino, de los caminos coloniales, con la fundación, la conquista de Perú, la fundación de Portobelo, la destrucción de la ciudad Panamá la Vieja, y también con la inauguración del ferrocarril que termina bueno, el uso de los caminos coloniales. Bueno, en los datos históricos se resalta sobre todo el mantenimiento, la importancia del camino para los comerciantes. Y bueno, un dato bien interesante es que, a pesar de las quejas sobre un impuesto, la avería que se había impuesto para el uso del camino, se prolongó por muchos años el mal estado del camino, porque la mayoría de los fondos que se había recaudado se gastó sobre todo en los salarios de funcionarios, amigos, criados. La malversación de los fondos se repita una tras otra vez en las crónicas, y los comerciantes se quejan de eso. Eso, bueno, un detalle de la historia colonial. Interesante es también los comerciantes, la élite colonial sobre todo se preocupa por el camino. Lo que no aparece mucho en estas crónicas es también el rol importante que jugaron los caminos coloniales en la formación de la ciudad panameña, en el crisol de raza que es hoy en día Panamá. Eso se investiga muy poco, y no ha sido investigado como se amerite. Pero digo que estos caminos coloniales también ofrecen la gran oportunidad por medio de los caminos, de conocerlos, también vincularnos mejor con la génesis de todo que es la población panameña hoy en día. Bueno, regresando aquí a algunas imágenes de las características de los caminos. Aquí a la izquierda el Camino Real, a la derecha el Camino de Cruces. El Camino de Cruces tenía 8.5 pies de ancho, el Camino Real solo 4 pies, que es mucho más angosto. Aquí una vista desde arriba que muestra muy bien cuáles eran las piedras guías
y también un corte transversal de los caminos. Bueno, si yo muestro aquí, estas imágenes son de un estudio de los años 70 realizado por Luz Graciela Jury y también por Bartolomeo Bon. Fue la segunda investigación sobre caminos coloniales en Panamá. La primera fue por Roland Dennis Hussey de los años 30. Entonces, esos fueron los únicos antecedentes de investigación sobre los caminos que se dedican realmente a la investigación de los caminos coloniales. Bueno, aquí repito esa imagen muy interesante del Camino Real que sale de Panamá la Vieja, y lo que vemos aquí es el Puente del Rey. Y eso fue la antigua vía cincuentenaria, que ahora ya no existe tampoco porque hay esa carretera mucho más grande. Pero aquí está, aquí iba el Camino Real hacia Portobelo. Y bueno, la investigación de campo, en ese proyecto participaron los antropólogos de la Dirección de Patrimonio Histórico del INAH. Participó aquí, creo que presente, Adrián Mora, también Roxana, participó Yamitzel, y también ¿quién fue? Carlos, sí, Carlos está aquí también. Perfecto. Y también Tomás estaba en el diseño del proyecto. Bueno, la investigación de campo fueron 2 años, recorrer como unos 300 kilómetros para identificar como 1.5 a 2 kilómetros el camino por día. Recorrimos como 15 a 20 por día, pero encontramos solo 1.5 o 2. Eso fue porque hay que recorrer, buscar y se pierde bastante. Pero ahí se encuentra en casi toda la distancia desde Panamá hasta Portobelo, aún los restos del empedrado, y se encuentra en muy buen estado en su mayoría. Como vemos aquí están las piedras maestras, aquí algo del empedrado, aquí es otra sección en el área del Agua de la Juela, o aquí también se ve muy bien el camino. Y interesante, bueno, en el Agua de la Juela sí se encuentran muchos artefactos, tanto coloniales como precolombinos, y por la erosión, vemos aquí los árboles, las raíces se elevan como unos 60, 80 centímetros sobre el suelo. Eso es por el oleaje que hay en el lago. Entonces todos los artefactos que están en estos estratos se caen al piso y se encuentran aquí. Pero el interesante es que el Agua de la Juela es un área muy interesante desde el punto de vista de sitios arqueológicos, porque sí se encuentra en casi todas las riberas muchos artefactos también precolombinos y también de coloniales. Bueno, aquí una imagen del Camino Real en las montañas, y después va hacia la parte central del Parque Nacional Chagres. En una quebrada se encuentra cubierto como 1 metro de tierra, estaba el Camino Real en una parte del riachuelo que había lavado ese riachuelo. Bueno, aquí está. Y interesante es que se encuentra el camino hacia Portobelo. El camino a nombre de Dios no se encuentra el empedrado. Y eso también concuerda muy bien con los relatos históricos, porque cuando se abandonó en nombre de Dios, la corona española dio el orden de destruir ese camino y los pasos, y exactamente así pudimos comprobar en el campo. No hay ningún empedrado hacia nombre de Dios, solo en la entrada del pueblo se encuentran unos segmentos muy pequeños. Bueno, y la pregunta es ¿por qué se hizo eso? ¿Por qué se destruyó el camino en nombre de Dios? Bueno, aquí está el camino donde pasan 100 a 200 toneladas de plata desde Perú y Bolivia. Entonces dejar eso abierto, un buen camino, es como una invitación a los piratas. Así que se tenía que destruir ese camino para proteger ese paso tan importante. Bueno, aquí en la selva, aquí son huellas de los cascos de las mulas que se encuentran en la roca de las quebradas. Bueno, aquí en la entrada, vinculando con Portobelo, están las 3 cruces que están
estado así bastante triste, a decirlo así. Y se relaciona con estos cruces de camino. Aquí es una foto del casco antiguo. Podría ser como una idea como se hayan visto en el tiempo colonial. Esto es hoy en día en el casco antiguo donde está el Teatro Nacional. Y bueno, aquí un mapa que muestra la entrada del camino al casco antiguo de la ciudad La Nueva, Panamá La Nueva. Aquí la calle Real iba por la Plaza de Santa Ana y lo que es la Avenida Central. Y bueno, si vemos ese mapa ya de la ciudad de Panamá, entonces aquí nuevamente si vamos a relacionar eso con la población que vive aquí, dentro de la ciudad amurallada vivía la élite y afuera vivía en el arrabal la población mestiza, negra e indígena. Y bueno, nuevamente se ve como la separación fue expresada en la arquitectura y está muy poco investigado o menos interpretado. Entonces, nuevamente se puede utilizar bien los caminos para relatar esa historia de las poblaciones, de las poblaciones indígenas, los campesinos, también las poblaciones afrodescendientes en Portobelo, por ejemplo, para relatar la historia, cómo se formó esa sociedad en Panamá. Aquí otra foto de Portobelo y las áreas de parques nacionales del Parque Nacional Chagres. Bueno, involucrar a la población en el desarrollo de estas rutas, la educación para mejorar el conocimiento y la conciencia sobre estos temas, porque haciendo una visita a uno de estos sitios, los niños van a recordarse mucho más de ese patrimonio y por eso estamos fomentando actualmente con la Fundación Parque Nacional Chagres y también de Culture, que yo lidero un proyecto para realizar un programa de giras educativas al Camino Real. Entonces el Camino Real puede ser una ruta turística con muchos atractivos, llevando el bienestar a las comunidades. Y bueno, a la vez quería presentar también algunas fotos del Camino de Cruces. Aquí un mapa de Nicolás Rodríguez de los 1735. Aquí donde está el Camino de Cruces, la búsqueda aquí muy activa estaba el señor Luis Puleyo, un explorador, y hay que agradecer mucho a este señor porque él se ha preocupado de estar presente en el sitio. Aquí se encontró parte del Camino de Cruces cerca del campo de Antenas, otro empedrado. ¿Por qué? Aquí se está construyendo la ciudad hospitalaria. Esa construcción iba a borrar como, a decir, una tercera parte de lo que queda del Camino de Cruces entre la Avenida Centenario y Clayton. Entonces aquí se encontró también fragmentos del sitio Guayabal, y entonces por estar presente la compañía FCC construyó una cerca de protección y cambió ya el footprint de su proyecto. En el momento está así, se ha resguardado parte del Camino de Cruces. Y también cerca de la ciudad de Panamá, eso está detrás del Museo Reina Torres de Arauz, se encuentran también algunos fragmentos del Camino de Cruces. Entonces, gracias al señor Puleyo, que he estado ahí todos los días hablando con los ingenieros, no lo han destruido, y eso da la oportunidad de protegerlo. Bueno, ahí colabora Aria Mora de parte de la empresa FCC que está dando el seguimiento arqueológico. Entonces, ¿qué se puede hacer con los restos del Camino de Cruces? Se puede implementar, por ejemplo, un parque longitudinal que fomenta, por ejemplo, el uso recreativo, la interpretación de las historias, así llevar esa historia de la población, de estas rutas coloniales y cómo impactó en Panamá a la ciudad. Bueno, por ejemplo, estableciendo una ruta que conecta desde el casco antiguo, con cultura, con instalaciones, por todo el área
del Camino de Cruces que va desde el domo de la universidad cerca de Clayton hasta el campo de Antena, darle un uso recreativo donde se resalta estos segmentos que quedan todavía del Camino de Cruces, y después de la vía Centenario solo tener un sendero. Entonces eso es como una propuesta para dar uso y llevarlo a la conciencia de todos los panameños. Entonces en la promoción turística también los españoles lo aprovechan, y también para Panamá sería mejor Camino Real, el camino que hizo Panamá, que la campaña que hay hoy en día Panama the Way, que no es, como digo, tan representativo. Bueno, con eso muchas gracias, y bueno, yo les invito a que apoyen esta